Lucas capítulo 10, 25 en adelante. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole le fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Jesús, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver espiritualmente, Señor. Necesitamos conocer, ayúdanos a no colocar ningún prejuicio, sino solamente nosotros arrodillarnos ante tu palabra y aprender a enseñarla, Jesús, que ese es el propósito eterno de tu palabra. Obra con poder. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, una parábola conocidísima como es la parábola del buen samaritano. Entonces, todo lo que estamos nosotros aquí haciendo es cómo aprender a enseñar la palabra, cómo darla a conocer. Entonces, pues, para poder dar a conocer tenemos que sacar primero cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción y qué nos está enseñando esa porción acerca de Dios. Pregunta, entonces, en primer lugar, ¿qué enseña esa porción acerca de Dios? Dios es, ahí habla de la misericordia de Dios. ¿Qué enseña esa porción acerca de Dios? Ahí está hablando de Dios, claro que está hablando de Dios, pero está hablando específicamente, ¿qué habla de Dios? ¿Qué piensan ustedes que hablan de Dios? ¿Qué dice Richie? Muy bien, esto comienza a moverse. Pastor, para mí habla del amar. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que está hablando acerca de Dios? Muy bien. ¿Qué habla de Dios con respecto a lo que estás diciendo? ¿Cómo debemos amar al prójimo? Pero estamos hablando de Dios. Ah, qué bien, Norita, qué sapiencia suma. Claro que sí. Ahí lo que está enseñando es que Dios es el digno de ser más amado, ¿o no? Respecto a Dios, claro, es que nosotros inmediatamente estamos pensando es en no se deje perder de la porción. ¿Qué está enseñando? ¿En qué versículo habla de Dios específicamente? El versículo 27, ¿qué dice? Con micrófono. ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué dice el 27? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo acerca de Dios?
Y Jesús le dijo, mal, ¿está mal lo que estás diciendo? No, Jesús le respondió en el versículo 28, ¿qué le dice? Bien has respondido, en esto y vivirás. Entonces, acerca de Dios, esa porción está enseñando que Dios es ¿qué? El más digno de ser amado, a quien nosotros deberíamos amar ¿qué? Con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda tu alma, ¿sí? Con toda tu mente. Es más, este intérprete de la ley añade un poquito más a lo que está diciendo la Biblia en Deuteronomio capítulo 5. Mira un momento, Deuteronomio capítulo 5. ¿Cómo dice Deuteronomio capítulo 5? Versículo 6. No, perdón. Deuteronomio. ¿Dónde está? Deuteronomio 6:5. 6:5. ¿Quién lee? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué añadió el escriba? Con toda tu mente, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que acuérdense que hay dos versiones del Antiguo Testamento, hay una Septuaginta que es en griego y me parece que en el griego está con toda tu mente. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que enseña la Escritura? De Dios, que Dios es el más digno de ser amado. Muy bien. No se pierda porque de ahí parte toda la enseñanza. Es que no sé cómo atacar el tema. Si de una vez irnos con el propósito del Espíritu Santo, entonces bueno, después de que nosotros establecemos qué es lo que está enseñando acerca de Dios, esto nos va a llevar a nosotros. Esta línea que se tensa acá nos va a llevar hasta nosotros. ¿Qué de nosotros, no? Aquí estamos partiendo de este clavo que está acá en esta pared, que es qué de Dios. Y nos tiene que llevar a qué de nosotros. Entonces ahora, lo siguiente que preguntamos cuando leemos una porción, nosotros estamos estudiando esta porción para nosotros, para después enseñarla. Todavía no hemos podido entrar a ver cómo es que se enseña a la gente una porción, que es por medio de una serie de preguntas. Eso es lo que se llama la mayéutica. O sea, hacer que la gente sea la que conteste lo que está en el texto, no lo que nosotros queremos imponerle, ¿sí? Entonces, fíjense que hicimos la pregunta, ¿qué están hablando acerca de Dios? Y entonces dijeron la misericordia, dije sí, la misericordia, no sé qué, el amor, muy bien el amor, pero ¿qué dice de Dios? Y Nora dice, Dios es digno de ser amado. ¿Está en el texto? Sí, está en el texto, no estamos inventando absolutamente nada, no estamos forzando absolutamente nada. Muy bien, eso es lo que es la mayéutica, por medio de preguntas, hacer que la gente vea que ellos pueden ver la revelación de Dios en la palabra. Siguiente es, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Con esta porción. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción? ¿Qué es lo que está buscando el Espíritu Santo hacer en nosotros cuando nosotros leemos esa porción? Dice Ginette que seamos movidos a misericordia. Bueno, voy a colocar lo que ustedes digan, no quiere decir que está bien, pero lo voy a colocar acá. Que seamos movidos a misericordia. Muy bien. ¿Alguien tiene otra idea de cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? Que aprendamos a amar al prójimo. Bien, que aprendamos a amar al prójimo. Que nos volvamos el prójimo para los demás. Muy bien, Claudia.
Que seamos ejemplos de vida, que seamos ejemplos de vida. Que amemos a Dios con todo nuestro ser para tener una vida eterna. Marginet, una pregunta. ¿El término vida eterna está en el texto? ¿Cómo dice acerca de la vida eterna? ¿Qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Marginet dice que amemos a Dios con todo nuestro ser para tener la vida eterna. Muy bien. ¿Quién más tiene otra porción? ¿Quién tiene otra idea? Está bien. Con micrófono, sí, es que Ginette queda con el micrófono y no lo pasa. Bueno, que como el samaritano debemos hacer uso del amor y la misericordia que Dios nos mostró, o que Dios mostró. Que como el samaritano debemos hacer uso de... Amor y misericordia que Dios mostró. Muy bien, de amor. Hacer uso del amor y la misericordia que Dios mostró. Uso de amor y misericordia que Dios mostró. ¿Alguien tiene otra idea de esa porción, el propósito de esa porción? ¿Otra vez Ginette? ¿Tiene otra opción? Dime, Ginette. No, Ginette, dale, ¿vas a hablar? Impulsarnos a ser misericordiosos. Impulsarnos a ser misericordiosos. Muy bien. ¿Quién más tiene otra? ¿Tú te ibas a hablar? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Blanca, cuéntanos. ¿También Blanca? Tocayas ahí. Ayudando también a los demás, ayudando a nuestro prójimo. Duro que no te escucho, Blanca, por favor. Ayudando a nuestro prójimo. Ayudando a nuestro prójimo, que ayudemos al prójimo. Bueno. Lo primero que nosotros vemos en esta porción es que esta porción estará conectada con lo que viene o es una cosa nueva. Este texto de Lucas 25:30, ¿tiene que ver con lo que lo antecede o es una cuestión nueva que está hablando Lucas? Dice, por favor, micrófono. Dice Angie, sí tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver, Angie? Porque dice el versículo 24, dice Jesús, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y acá está hablando de un intérprete de la ley. Ajá. Entonces, claro que está conectado porque prácticamente está hablando de ellos. Sí, ¿y qué conexión tiene de donde viene todo el texto? ¿O no tiene conexión? Lo único que ahí está es que estos son intérpretes de la ley y se sienten tocados por lo que acaba de decir, que escondiste estas cosas de los sabios y los desentendidos. No me murmuren porque los de afuera no tienen ni idea lo que ustedes están diciendo, si lo dicen con micrófono. Porque complementando lo que dijo Angie, ahí le está dando una... Ajá, ¿qué respuesta le da con respecto a la ley? Ajá. ¿Y qué tiene que ver con el texto anterior, Ginette? ¿Qué estamos hablando de la ley en el versículo anterior, en la porción anterior? Angie, que en el 24, porque os digo que muchos profetas, ¿sí? Y están hablando de los profetas y los reyes desearon ver lo que vosotros veis, o sea, lo que estaban viendo en ese momento, conforme a la ley, ¿sí? Y en la parte del buen samaritano le está respondiendo qué dice conforme a la ley, qué es lo que está escrito en la ley, qué deben hacer.
Bueno, yo no veo la conexión tan clara por ese lado, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es, este texto del buen samaritano, nosotros venimos acuérdense, venimos con un antecedente. ¿Cuál era ese antecedente? ¿De qué está hablando Lucas capítulo 10? ¿De qué está hablando? De los 70 y los dones del Espíritu. De la misión de los 70. Y no solamente de la misión de los 70, si vamos a Lucas capítulo 9, está hablando de la misión de los 12. Y no solamente está hablando de la misión de los 12, está hablando de los que querían seguir a Jesús. Toda esta porción que nosotros llevamos, estamos hablando de la misión. De la misión, de eso venimos hablando, de la misión de los 12, de los que quieren seguir a Jesús, de las instrucciones que da para cumplir la misión. ¿En qué consiste la misión? ¿Quién? Ir a ser discípulos y hacer uso de los dones del Espíritu. Es decir, Ir a ser discípulos, a hacer dones del Espíritu, muy bien. Esa es la misión, ¿no? Y creo que más que discípulos, él está dando... llevar la buena nueva. Eso, muy bien, muy Llevar bien. la buena hermano. nueva. Más que, ahí no dice discípulos, lo dirá después ya en Mateo 12, que es más formal, pero es anunciar el Evangelio, la buena nueva, y llevar las señales. ¿Cuáles son las señales? Sanar enfermos, Sanar enfermos y echar fuera demonios. Echar fuera demonios. Listo. Esa es la misión. Y entonces dice, mire, vayan y hagan donde vayan. Esa misión tiene el carácter de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Que ahora se está manifestando. Vayan y anuncien, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que va a decir. Y vaya, prediquen las buenas nuevas de salvación. Vayan y echen fuera demonios. Vayan y hagan la obra. Los discípulos vuelven, y cuando los discípulos vuelven, entonces Jesús les está diciendo, mire, ¿sabe qué? Esto que ustedes están haciendo es lo que desearon ver muchos reyes y sacerdotes, muchos profetas y reyes. Eso es lo que estábamos anhelando, eso era lo que quería. Y entonces el intérprete de la ley se pone de pie y para probarle dice, haciendo qué cosa heredaré ¿qué? La vida eterna. ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Por qué cuando Jesús le dice a estos, mire, esto es lo que desearon ver los reyes y los profetas, esto es lo que, mejor dicho, bienaventurados los ojos de ustedes, porque ustedes están viendo esto? Este hombre se para y se pone de pie y dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice Claudia? Más adelantico dice que para justificarse a sí mismo, de todos modos, ellos cumplían con todo lo de la ley. Entonces, pues eran maestros de la ley. Sí. Entonces, él quiere justificarse a sí mismo porque él no está haciendo la obra que fueron a hacer los otros. Claro, creo. Muy bien. Entonces, imagínense, los discípulos son gente del común, no son gente, él dice, escondiste estas copias de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los que son como niños. Entonces este maestro de la ley dice, no, pues un momentico, ¿y nosotros qué? Si nosotros hemos estado guardando la ley y cumpliendo la ley. Entonces dice, no, un momento, yo sí le voy a preguntar. Bueno, entonces al fin, un momento, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta del hombre es completamente, pues, lógica, ¿sí? Porque el sistema de él se está viendo tocado. Lo que él había pensado no está viendo, y un momento, yo creo que él está equivocado, porque yo soy el que está viendo. Una pregunta, ¿por qué él está hablando de la vida eterna si la vida eterna solamente viene a través de Jesucristo? Porque ellos, era un doctor en de el la ley concepto anterior. de los fariseos, la vida eterna era la herencia de la vida eterna. Para los saduceos no, para los saduceos la vida era aquí y ahora y se acaba y se acabó todo. Dentro del judaísmo hay varias corrientes.
Y el concepto de la vida eterna, aunque está en todos los evangelios, aunque está en todas las escrituras, en Job está, que es el libro más antiguo de las escrituras, en Job dice: mi alma, yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará del Seol. Y en los Salmos está hablando de la vida eterna, yo sé que Él nos levantará del Seol. Y en los profetas también habla de los muertos que son resucitados. En Oseas dice que 3 días estaremos en el vientre de la tierra y nos levantaremos. O sea, son todas la concepción de los judíos de la existencia después de la muerte. Usted sabe, ¿no? No todo el mundo tiene ese concepto tan claro de qué es la existencia después de la muerte. Los judíos tampoco lo tenían. La claridad con respecto a la vida después de la muerte vendrá con Jesucristo, porque Él declarará específicamente esto. Que ¿sí? tendrán vida eterna, mas no serán salvos. Que tendrán vida eterna, mas no serán salvos. Pero ellos están esperando la vida eterna con la herencia, o sea, ¿cómo heredaré? ¿Sí? Porque en Daniel también habla de la resurrección de los muertos. Varios libros del Antiguo Testamento están hablando de esto de la resurrección de los muertos. Una pista importante. Cuando yo estoy estudiando un tema, yo tengo que entender, desde el Nuevo Testamento, tengo que entender que el antecedente de este tema es completamente judío. Entonces, por ejemplo este tema, la vida eterna. Ese concepto, vida eterna, pues Jesús lo va a hablar mucho en los evangelios. Entonces, bueno, en primer lugar me empapo qué dicen los evangelios, pero un momento. ¿En qué estructura está pensando Jesús? Jesús es judío. Jesús está manifestando a los judíos y Jesús está en el ambiente judío. O sea que todo esto tiene que tener su origen ya, la sombra, en el Antiguo Testamento. Entonces yo tengo que mirar un tema, si yo estoy estudiando un tema, entonces tengo que irme hasta el Antiguo Testamento a mirar qué habla el Antiguo Testamento sobre ese tema. Por ejemplo, me hicieron una pregunta que estoy contestando en mi mente todavía, ¿qué es la iglesia? Esa palabra iglesia, inclusive en los evangelios, no aparece mucho. ¿Sabía eso? Aparece solamente en Mateo y en Marcos. Bueno, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa palabra, que es eclesía o los llamados afuera, va a ser muy manejada por Pablo, perfecto, pero no es tan manejada en los evangelios. ¿Por qué? Y otra pregunta, ¿esa palabra iglesia aparece en el Antiguo Testamento? Entonces sí aparece en el Antiguo Testamento. Yo no sé si hablar de eso, pero bueno. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ventaja con la Biblia. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y podría ser esto una cosa muy dura, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces, ¿cómo sé yo que realmente se tradujo una palabra bien? O, ¿cómo yo sé que una palabra del griego tiene correspondencia con las palabras en el hebreo? Por ejemplo, yo digo love en inglés, que es amor, y no es el mismo amor que nosotros decimos en español. Cuando dice love en inglés es love de verdad, pero nosotros le decimos amor hasta que me vende los tintos. Mi amor, ¿me da un tintico? Cuando un gringo viene a Colombia y la que vende los tintos le dice: mire su tinto, mi amor, el anglosajón se extraña demasiado. Esta persona, ¿por qué me dice mi amor? No es que se disgusta, pero le impacta, porque es una palabra demasiado íntima para decírsela a cualquiera, ¿no? Es como si yo le dijera al Señor: mire mi amante, tenga el tinto, ya en nuestro contexto ya, entonces, ¿cómo así que mi amante? ¿Sí? Mi amante quiere un tinto, entonces, no, ¿cómo así que mi amante? Más o menos es el término de la palabra love. Pero en el griego, ¿cómo sabemos para saber si tiene la correspondencia en el hebreo? Pues tenemos una gran ventaja y es la Biblia Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción del hebreo que se hizo más o menos en el año, perdónenme las fechas, 320 antes de Cristo, para la Biblioteca de Alejandría. La hicieron eruditos judíos que tradujeron al griego para los judíos de la diáspora que manejaban el griego. Entonces ellos tradujeron las palabras hebreas al griego de una manera muy buena. De modo que nosotros podemos saber realmente
¿Cuál es la correspondencia en el griego en el Antiguo Testamento por la Septuaginta? Si yo busco la palabra eclesia, en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, encontraré que es la palabra que traducen por congregación y asamblea. Entonces, ¿estas palabras se manejan en el Antiguo Testamento? Sí, se manejan en el Antiguo Testamento. De modo que el concepto de iglesia se maneja en el Antiguo Testamento, sí, no solamente eso, sino que Pablo nos hará una referencia cuando está hablando de la iglesia en Primera de Corintios, si no estoy mal es 4, cuando dice que la congregación en el desierto es el ejemplo para nosotros que somos la iglesia. Entonces, listo, ya ahí completé toda la idea. Entonces ahora yo me pongo a ver en el Antiguo Testamento con qué sentido habla acerca de la congregación. Y cuando yo leo esto, era lo que está hablando algo el domingo, que dice que saca a mi pueblo para que me rinda culto, para que me presente sacrificio, para que me dé ofrenda y para que me celebre fiesta. Y eso es la razón de ser de la iglesia en el desierto. Todo esto que les estoy diciendo es para mostrarles con un ejemplo práctico cómo se hace, cómo se busca un tema en el Antiguo Testamento para hallar la correspondencia. Entonces aquí, por ejemplo, si yo empiezo a buscar el concepto de vida eterna, entonces tengo que buscar cuál es la idea de vida eterna. ¿Dónde está el concepto de vida eterna? Entonces lo encontraré, ya dije las porciones que encontré, lo encontraré en Job, lo encontraré en Daniel, lo encontraré en Oseas, lo encontraré en Ezequiel, lo encontraré en algo de Jeremías, lo encontraré en los Salmos. Tú no dejarás que mi alma permanezca en el Seol, tú me vivificarás. Pero aunque ese tema está, nosotros decimos, y entonces los judíos, ¿por qué no lo veían? Pues porque nosotros ya lo estamos viendo con el lente de la verdad, nosotros ya tenemos seguro el concepto de vida eterna porque ya Jesús nos habló de eso. Ellos no tenían todavía ese conocimiento de la verdad, por eso habían diferentes grupos que decían, ¿habrá vida eterna o no? No estaban tan seguros. El tema de Satanás, pues hay una referencia en Génesis y después aparece otra referencia en Job y aparece otra referencia en, acuérdense, las referencias de Isaías y de Ezequiel no son tan claras, no son tan claras. Aparece otra referencia en Zacarías, aparece otra referencia en, creo que paré de contar. Imagínense esas referencias tan escasas. ¿Cuántas referencias dije? 3 o 4. Para un tema tan trascendental como es la obra de Satanás, que la cual Jesucristo sí va a tocar, pero amplia y suficientemente. El apóstol Pablo también lo va a tocar, Pedro lo va a tocar, el Apocalipsis lo va a tocar. Por eso es la importancia de poder entender, ver toda la escritura desde la verdad que es Jesús. Y Jesús es el que me va a traer a mí la claridad de todo, no el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, este concepto de vida eterna, porque está Armando extrañado, pero ¿cómo así que ellos están manejando el concepto de vida eterna? ¿Acaso el concepto de vida eterna no lo trae Jesús? Claro que sí, es Jesús el que trae ese concepto, claro. Pero tenemos las referencias en el Antiguo Testamento. Más si este hombre es de la escuela de los fariseos. Porque los fariseos creían en la vida eterna. Por eso cuando se acerca un saduceo, Jesús lo trolea, porque el saduceo le dice, ¿de quién será la mujer que se casó con 7 hombres? Y entonces Jesús le dice, ustedes no entienden, ¿no? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, hay vida eterna. Entonces, bueno, todo eso para explicar esto, pero es que es muy importante entender cómo es que nosotros accedemos a las Escrituras. ¿Cuáles son los principios que nosotros usamos para ver las Escrituras? ¿Sí? Para poder entender los conceptos de la Escritura. Entonces, por ejemplo, eso. Yo veo vida eterna. ¿Qué dice el Pentateuco sobre la vida eterna? ¿Habló Moisés de la vida eterna o no habló Moisés de la vida eterna? ¿Qué dicen los profetas de la vida eterna? ¿Qué dicen los salmos de la vida eterna? Y ya con eso yo puedo establecer el principio de la referencia del Antiguo Testamento. Ahora con eso, ¿qué habló Jesús de la vida eterna? Y ya con eso, ¿qué reforzaron o qué, no sé cómo decirlo,
¿De qué dieron testimonio los discípulos en las cartas, en las epístolas paulinas y en las epístolas universales? ¿Y qué después dice el libro de Apocalipsis? Ya con eso yo tengo un referente de todo un tema en la Escritura, ¿sí? Esa es la forma de sacar un tema en la Escritura. Entonces, muy bien, entonces estamos aquí hablando de la vida eterna. Y entonces le pregunta el fariseo, o este hombre, o el doctor de la ley, el intérprete de la ley. Estoy mintiendo diciendo que es fariseo, no sabemos si es fariseo. Dice solamente que se interpreta la ley. Dice, ¿qué haré? Pero por la pregunta sé que no es saduceo. Por la pregunta sé que no es saduceo, sé que es fariseo. Un saduceo jamás preguntaría eso porque ellos no creen en la vida eterna. Sí sabe que la Biblia dice que los saduceos no creen en la vida eterna, ¿no? Cuando dice que en Lucas 22 que se le acercaron para probarle porque no creen en la vida eterna, no creían en los ángeles, no creen en la resurrección de los muertos. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y estamos viendo de dónde surge la pregunta de ese hombre. La pregunta de ese hombre es que él es un intérprete de la ley, es una persona que ha estado parada sobre las escrituras y resulta que Jesús está alabando a un grupo de personas que no están paradas en las escrituras, que no son intérpretes de la ley, que no son fariseos, que no son sacerdotes, que no son doctos. Y Jesús fuera de eso está alabando que Dios le reveló estas cosas a ellos y no a los sabios y a los entendidos. Entonces el hombre, pero entonces ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es el camino para heredar la vida eterna? Ese es el origen de la pregunta. Si nosotros no entendemos el origen de la pregunta, pues no vamos a ver el sentido de la respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces Jesús siempre no va a responder con la respuesta, sino que Jesús siempre responde ¿con qué? Con una pregunta, es una maravilla. Y como Él es un intérprete de la ley, Jesús precisamente acude a la ley y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo entiendes? Charro, ¿no? Porque Jesús sabe que aquí está mediando no solamente la palabra que está escrita, sino la interpretación que se le dé. Entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este mandamiento tiene dos partes, amar a Dios y amar al prójimo. Él le responde así, ¿no? La pregunta, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? La respuesta, él mismo está dando la respuesta, amar a Dios con todo, y está escrito, y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que si a nosotros dijeran ame a Dios, pues eso no tiene problema. Además porque Dios se convierte en una idea como metafísica, como espiritualoide, como a cualquier persona, somos tan chistosos, a cualquier persona le preguntamos, ¿usted ama a Dios? ¿Qué dice la gente? Puede ser el sicario más malvado, ¿usted ama a Dios? Y dice, sí, yo a mi Diosito, ¿cómo lo quiero? ¿Y quién le puede decir que no es verdad? Nadie. ¿Sí? Eso es como cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿me amas? Y la otra persona, sí. Dicen, ay, no fregues, no, usted no me ama. ¿Y cómo que no? ¿Cómo que no? Lo amo a mi manera. Lo fregó porque a mi manera, pues imagínense, ¿quién se puede meter a su manera? ¿Sí? Entonces, yo amo a Dios, sí, a mi manera. A Dios no hay problema. Pero el mandamiento tiene otra parte. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted se acuerda de este mandamiento en las epístolas. ¿Dónde? Muy bien, pero con micrófono. Muy bien, Alejo.
Yo estoy preguntando, ¿usted se acuerda de este mandamiento de las epístolas? Dice, Sí, señor. Dice Alejo, sí. Digo, ¿dónde? Primera de Juan. ¿Qué dice? Llamarás, pero lo leo, Primera de Juan 3, Muy bien. 23. Primera de Juan 3:23. 3. ¿Qué dice? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Es el mismo mandamiento? ¿Es otro mandamiento? ¿Es el mismo mandamiento modificado? ¿Es el mismo mandamiento visto bajo la luz ahora de la verdad? Pues Primera de Juan dice que es el nuevo mandamiento. Ajá. Pero bueno, esa palabra nuevo quiere decir, no quiere decir tanto novedoso, sino nuevo es como revelado. ¿Pero es el mismo mandamiento o no? Ginette dice que no. Angie dice que sí. Vamos un momento a Primera de Juan. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Sí, acuérdense que Juan es judío y acuérdense que esta porción de la Torá, ellos es lo que llaman la Shema. La Shema es lo que colocan en esos tubitos. O sea, un judío todo el día está repitiendo esta cuestión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Llamarás al Señor, todo el tiempo están repitiendo eso. De modo que cuando Juan está diciendo aquí, amarás, está pensando en esa porción. Pero mire lo que dice versículo 7 del 4:7. ¿Qué dice? Bueno. 4:7, ¿quién lee? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, versículo 19 y 20. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál es el problema de decir yo amo a Dios? Alguien aquí, por favor, micrófono, don Daniel. Aquí están huyendo como... Si uno no ha aprendido a amar a su prójimo, no ha aprendido a amar a Dios. Ahí dice a su prójimo. A su hermano. ¿Y qué dice del hermano? ¿Por qué? ¿Cuál es la comparación que está haciendo entre Dios y el hermano? Danji. Que al hermano lo vemos, pero a Dios no lo vemos. Claro. Ese es el punto central. Es que al hermano lo vemos. ¿A Dios qué? Entonces cualquiera puede decir, yo amo a Dios. Sí, claro. Pero ¿cómo sabemos que ama a Dios? Si está viendo al hermano que ve, ¿qué dice Alejandro? Con micrófono. Pastor, eso no tiene que ver con la idea de iglesia, porque, o sea, yo entiendo que hay varios conceptos que está hablando la iglesia, ¿sí? Los tres que he entendido más son la parte que él es cuerpo, que es templo y que es cultivo de Dios y Ajá. bueno, pero cuando habla de cuerpo, dice que, bueno, su esposa también, pero dice que cuando habla del cuerpo es el mismo, Ajá. porque dice, él es la cabeza
y ustedes son el cuerpo. Y cuando está hablando de sí mismo, como la iglesia, no está haciendo referencia justamente en este pasaje a lo mismo. El que ama a Dios, al que no ve, ¿cómo puede decir a su hermano que no lo ama? Que ama a su hermano que ve, ¿sí? Ese es muy bien. Entonces, miremos, si nosotros le damos un clic a este versículo de Lucas 27, podríamos ampliar con Primera de Juan, porque Primera de Juan está hablando de este tema. Entonces, miremos el versículo 5:1 de Primera de Juan. ¿Quién lee? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Y bueno, miremos otra vez en otra versión. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Muy bien. Entonces habla del amor al que engendró y habla del amor al que ha sido engendrado por él. Bueno, es para que no nos perdamos un poco de este mandamiento que está diciendo amar a Dios y amar a quién, al prójimo. ¿Cuándo nos va a decir amar a quién? Amar al que y amar al que. ¿Amar a quién? Sí, pero lo dice con otros términos. Amar al que y amar al que. Al padre al hijo. Amar a quién y a quién. Otra vez vamos a Juan capítulo 4. ¿Ah? ¿A quién? No, bueno, amar al que engendró y amar al que ha sido engendrado por él. Bien, eso es otro punto. Amar al que engendró y amar al que ha sido engendrado por él. Pero antes de eso vimos otra cosa, amar al que y amar al que. Versículo, está ahí como bobeando con ustedes, pero bueno, versículo 20, ¿qué dice? Otra vez. Primera de Juan 4:20. Sí. Sí. Entonces, ¿amar a quién y amar a quién? Amar al que ve y amar al que no ve. Amar al que no ve y amar al que ve. Amar al que engendró y amar al que es engendrado por él. Versículo. ¿Dónde está? ¿Cómo dice el 21? Versículo 16, 3:16. Y 17. ¿Quién lee? 3:16 y 17. ¿Quién lee? En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Muy bien, entonces tenemos todo. Él puso su vida por nosotros, nosotros ponemos la vida por los hermanos. Y después dice, el que tiene bienes de este mundo y cierra su corazón, ¿cómo va a decir que el amor de Dios mora en él? Bueno, estamos haciendo una ampliación de ese versículo, de ese mandamiento que está en Levítico, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios no tenemos problema. Pero el punto es amar al prójimo. Pero ojo, cuando yo le estoy hablando de amar al prójimo, todo lo que le estoy diciendo es para que no nos perdamos de la voluntad de Dios. Porque entonces, este hombre, como nos dijo Claudia, queriendo justificarse a sí mismo, porque Jesús lo agarró en un punto,
Es que Jesús es muy fregado. Entonces este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó, ¿qué? ¿Quién es el prójimo? Esa es la pregunta que Jesús va a responder, ¿sí? Vamos a ahorrar todo esto para no perdernos. Y entonces, acuérdense que venimos hablando de la misión y hemos visto el refuerzo de esto de la misión en Juan, hablando del amor, pero no se pierda la voluntad de Dios. Entonces, aquí le dice, la pregunta del millón, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una parábola. Pero aquí como en el Waze, no se vaya a perder en las calles. Vuelva a reducir el mapa y mire desde lejos la historia. La historia está hablando de un hombre que está en qué. ¿Que está en qué? Con micrófono, Alejandro. Vamos otra vez a Lucas. Lucas 10. Jesús, ojo, Jesús le está respondiendo la pregunta de él, porque Jesús le dice, amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien. Y él le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le va a responder la pregunta con la historia. Pero miremos, la historia es bien fregada. Bueno, dice ahí, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Entonces está hablando de un hombre que está ¿en qué estado? En un estado de indigencia, de muerte. Está herido, abandonado, decepcionado, con el corazón roto. Alguien jugó con él. No. Bueno, es un hombre que está en un estado de indigencia, está en un estado de necesidad. Y dice, ¿qué más dice a este le vamos a colocar ¿quién? El necesitado. ¿Y qué más dice después? Alguien que lea con el micrófono, pero tiene su merced la lengua, se le ampolla. No, pues es para Por que favor, todos participen. ¿Quién quiere leer? ¿Qué Alejo no quiere leer? Aquí Marta quiere leer. Páseme el micrófono. No friegue. Dale. Dice en el 31, coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó por el lado opuesto del camino. Muy bien. Este es un ¿qué? Un sacerdote. ¿Qué representa el sacerdote? La religión, muy bien. Y muy bien la respuesta que no dijo la ley. Nosotros tenemos que saber que los sacerdotes no eran fariseos, aunque algunos fariseos eran sacerdotes. Porque los sacerdotes eran de la casa de Sadoc, era una cuestión más política que otra cosa, eran religiosos, por eso en la Biblia hablará de los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley. Y este sacerdote representa la religión. Y nos dice que la religión, ¿qué? No pudo ayudar a quién? Al necesitado. Muy bien. Siguiente. Dice el 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por el otro lado. Muy bien. Un levita. ¿Qué representa ese levita? Ahora sí, la ley. Y dice que la ley no pudo ayudar ¿a quién? No ayudó al necesitado. No ayudó al necesitado. La religión no ayudó al necesitado. Muy bien, sigamos viendo la historia.
Pero un samaritano que ¿Quién representa el samaritano? ¿Qué son los samaritanos? ¿Los qué? Despreciados, los diferentes. Un extranjero, en algunas versiones dirá, un extranjero. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a los 10 leprosos y solamente uno era samaritano y el samaritano volvió a Jesús y él dijo, ¿cómo así? ¿Solamente este extranjero vino a dar gloria a Dios? El samaritano es un extranjero. Pero miremos qué características tiene ese extranjero. viéndole dice, pero un samaritano que iba de camino. ¿Qué características tiene ese samaritano? Ese samaritano no era de ese lugar, el sacerdote es de ese lugar, el religioso es de ese lugar, pero este samaritano no es de ese lugar. Este samaritano solamente está de paso. De paso. Estás cumpliendo su camino. Este extranjero va de camino, va de paso. Es que no quiero dar una pista porque ahí en Juan 14 hay una pista, pero bueno, no importa. Sigamos leyendo. Que iba de camino o iba de paso, vino cerca de él y viéndole fue movido a compasión. Entonces, ¿qué más nos dice de este? ¿Se acuerdan que hizo el sacerdote? Se cambió de acera. Pasó por el otro lado. ¿El otro qué hizo? También, chao, 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 de lejos. Pero este hombre dice, este extranjero que va de paso, ¿qué? Se acercó a él. Él se acercó. Este es un extranjero que va de paso, pero se acerca ¿a quién? Al necesitado. Al necesitado. Muy bien. ¿Y qué hace? Y Es movido a misericordia, se acerca a él y le tiene misericordia. ¿Y qué más dice? Dice, Un momento, con micrófono. Pero antes de ser movido a misericordia hay algo muy importante, él lo observa, él lo ve. Y eso lo hace mover a misericordia a ver cómo lo ve, porque los otros pasaban de largo y ni siquiera voltearon a mirar ni nada. ¿Y por qué piensas que es tan importante eso de que él lo ve? Porque al observarlo ve la condición en que está y eso lo hace mover. Ajá, ok, bueno, es muy bien. importante. Entonces, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Qué más hizo? Se hizo cercano, ¿no? Se acercó a él. ¿Qué más dice? Sigamos con la lectura que lleva Marta. entonces dice en el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Qué hizo este hombre? Se Con acercó. ese hombre que está con el necesitado. ¿Qué hizo? Curó, sanó, vendó sus heridas. ¿Qué más? ¿Con qué la sanó? Con aceite. Con aceite y vino. ¿Y qué más hizo? Y dice que, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Muy bien. Poniéndole sobre su propia cabalgadura, echándoselo encima, ¿sí? Pues yo sé que no es encima de él, es encima de la cabalgadura. Pero no sé si hay otra versión que nos diga poniéndolo en su cabalgadura, ¿cómo dice? ¿Qué va a hacer? Dice, dice, al día siguiente el extranjero le dio dinero, perdón, no. 34, perdón, se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro y lo llevó a un pequeño hotel y allí lo ¿Lo cuidó. subió en qué? Sobre su burro. Sobre su burro. Sobre su burro. Ojo, es muy chévere eso. Sí. Porque resulta que este extranjero no viene en un caballo. Y ese dato es muy importante.
sino que ese hombre, ay, ¿es quién? ¿A ustedes no les parece eso absolutamente impactante? Perdónenme, pero a mí me dan ganas de llorar. Imagínense, ¿quién es nuestro prójimo? Jesús. Porque fíjese cómo le va a desarrollar toda la historia y al final le dice, ve y ama a tu prójimo. Porque él piensa, ¿quién es mi prójimo? El prójimo no es el que estaba botado en el camino. El prójimo fue el que tuvo misericordia de él. Impactante, ¿no? A mí me parece demasiado impactante. O sea, a mí me parece así, de quitarse uno el sombrero y decir, ¿sí? Porque cuando ya uno se da cuenta que si uno se va por el humanismo, se pierde de la riqueza de esa historia. Porque uno inmediatamente dice, no, que tenemos que tener misericordia, pues vamos a ayudar a todos los pobrecitos. No, viejo, venga, espere. Comámonos este plato como se debe. Usted sabe, ¿no? Cuando uno tiene hambre y va a la tienda y pide una gaseosa y un pan y se atragante, ¡ya! Pero cuando uno le sirve el plato rico, ¿qué hace? Lo saborea. De a poquitos, come de a poco para poder, deleitarse en, así es la palabra. Porque si uno se atraganta, entonces se pierde por las líneas generales. ¿Sí? Claro que sí. Es que él lo pone en su cabalgadura, en su burro, y usted sabe quién fue el que entró como un burro. Jesús. En un burro, perdón, no como un burro, perdóname, Señor. Oye, eso, me equivoqué, perdóname. ¿Sí? ¿Lo llevó a dónde? Ahora lo llevó a dónde. Al mesón. Lo lleva al hotel. al hostal, al mesón, a la casa. Pero fíjese, claro que sí, muy bien. Esa casa no es la casa definitiva, esa es la casa de paso. Y esa casa de paso es ¿qué? La iglesia, claro que sí, a la casa de paso. ¿Y qué le dice al mesonero? Le dice que lo cuide, no, pues voy a leer. Mire cómo lo dice, es hermoso. Lo leo en Reina Valera. Como en lo que quieres saber si nos dice, pues… En la que estabas leyendo. la del burro. Ok. O sea, el burro, sí, la del burro. Y al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo… Poniéndolo en su burro. Lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada porque y le dijo… Porque él se va, ¿no? Él va a partir y entonces le dice, mire, no me voy a quedar. ¿Se acuerdan de qué pasaje estoy hablando yo? Sí. ¿De cuál pasaje en Juan? Juan 14 dice, ¿saben qué? Me voy, pero regreso por ustedes. ¿Y qué dice? Y dice… al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. No, eso es demasiado. Dice, ¿sabe qué dice él? Cuídemelo, porque es mi propiedad, cuídemelo. Y cuando yo vuelva, si usted se gastó algo de más, yo se lo pagaré. ¿Usted se imagina qué es la deuda que el Señor, que si nosotros lográramos tener, que Él tenga una deuda con nosotros? ¿Se imagina que Él cuando vuelva nos diga, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré? Entra en el gozo de tu ser. Hiciste la obra. ¿Qué era la obra? Cuidar al necesitado. Nosotros somos ese mesonero. Nosotros, dice la Biblia, somos los oikomonos, o sea, ahí viene la palabra economía, pero oikomono es el que administraba la casa. Nosotros somos, la palabra esa de servidor significa eso, el que administra la casa, pero ¿cuál es su casa? La iglesia. Para que vengan los necesitados, para que vengan los que están atribulados, para que vengan los que están heridos, los que están abatidos, los que están cargados, los que están trabajados. No se preocupe, Él ya los sanó. ¿Con qué? Con el aceite. ¿Qué simboliza el aceite? Con el vino. ¿Qué significa el vino? La sangre de Él.
No, eso es demasiada belleza de pasaje. Eso es demasiado bonito. Y después le dice, ya menos mal me hicieron la clase corta. ¿Quién fue el que encontró? ¿Quién dijo? Muy bien, Marginet. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Se da cuenta que el prójimo no es este que está necesitado? No es tenga misericordia de su prójimo, sino que sea el prójimo. ¿Quién fue el prójimo? El que tuvo misericordia, Jesús. Y por eso dice, amarás a Dios que no ves y amarás a tu prójimo que ves. ¿A quién vimos nosotros? A Jesús. Pero también, como decía Alejandro, más allá, profundizando más allá, amar a Jesús es amar a quién? A su iglesia. Y entonces ahora la porción no es una porción que surgió sola, independiente, como si cualquier cosa, sino que tiene perfecta concordancia con lo que nosotros veníamos viendo. ¿Qué? La misión. ¿De quién? De la iglesia, de los discípulos, de nosotros. Cumplir con ese mandamiento. Nosotros no somos el prójimo, nosotros somos el mesonero realmente en esta historia. Y nosotros estamos, lo que Él nos encargó, Él dijo, ¿sabe qué? Cuiden a la iglesia hasta que yo vuelva. Y cuando yo vuelva, si se han gastado algo de más, yo se lo pagaré. Porque Él nos dejó provisión para cuidar la iglesia. Nos dejó los ángeles que nos sirven, nos dejó el Espíritu Santo de la promesa, nos dejó la palabra, nos dejó sus años, nos dejó... Pero además de eso, está el esfuerzo de cada uno por la obra del Señor. Y usted se imagina que Él nos ¿cuánto te debo? Y no, eso sería la mejor deuda, ¿no? Y lo va a decir la Biblia, solamente hay una deuda, el amor. Bonito, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que los textos hay que... No se vaya de una al prejuicio, sino aparte se tome distancia, mire los elementos, mire qué es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, con qué... Cada cosita tiene su valor. Y cuando ya nosotros podemos encontrar, claro, entonces, eso es una maravilla para poder enseñar ese texto. Pastor, como yo tengo grupo, ¿cierto? Y leyendo y tocando este tema también, hablábamos ahí de que cuando habla y le responde el Señor Jesucristo es que dice la ley, ese mandamiento va basado sobre la ley, porque ahorita en la gracia es creer, ¿cierto? Por eso dice un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Cuando dice el mandamiento no es porque sea nuevo, ¿sí? Uh-huh. Sino porque ahora tiene el completo significado, porque en la ley era el amor de la carne, pero ahora es el amor del Espíritu de dar la vida. Entonces por eso tiene completo, por eso lo dice de otra manera, crean en mí y amen a los otros. Lo dice en Juan capítulo 15. Entonces, pastor, está bien si lo complemento con el hecho de que el mandamiento ahora, ¿cierto? Que estamos en el periodo de la gracia, es creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Eso lo hago por amor y como yo creo y lo amo, por eso es que obedezco. Muy bien, Juan capítulo 15, versículo 12, léelo. Ese es la conclusión de esta porción. Juan 15, 12. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. No. ¿No? 15:12. Sí. 15:12. 15:12 es ese. Juan 15:12. 12. Espera. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Él? Tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo debemos amar nosotros? Como ese mismo, con el amor con que Él nos dio la vida, nosotros tenemos que dar la vida. Ese es el amor. Fíjese que esto le da una visión más amplia al humanismo. O sea, ya quita eso del amor melifluo y de estarle dando galletitas a la gente, en lugar de, es algo más profundo, es dar la vida, ¿no? Es más comprometido, esto es más fregado. Cualquiera da galletas, pero dar la vida, ahí sí está. Merci.
Pastor, es que dice en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la Que ley. es amar a Dios. Y todos los profetas. Y Y la ley y los profetas están dando testimonio ¿de quién? De Él, de Jesús. Y ese es el resumen de Jesús, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero en otro sentido, no con el sentido de la ley, ojo. Porque en este sentido nuevo, por eso dice un nuevo mandamiento, porque ya le da la perfección, es que implica en llevar la vida del Espíritu. Ame a Dios, eso tenga vida, y ame a los demás, denles la vida. ¿Sí? Eso lo dice en Primera de Juan. Si usted lee en Primera de Juan, tarea, lea en la casa Primera de Juan, donde dice eso, ¿sí? Que ese es el amor de Dios. No sé si hay más. Marginet, pásale el micrófono a Marginet, merci. Pastor, es que tengo una pregunta. O sea, cuando uno recién conoce de Dios y es el necesitado, después se convierte en la iglesia, en el mesón. Sí. Ah, sí. ok, es que no tenía claro. Sí, ¿no? Tan chévere que eso es lo que Él hace, ¿no? Que nosotros, no solamente, es que la parte buena del Evangelio es esa. No solamente que nosotros nos volvemos subsidiarios, sino que nosotros subsidiamos. ¿Sí? O sea, nosotros no solamente recibimos, sino que nosotros damos. Y más bienaventurado es que dar que recibir. Y le aseguro que, bueno, yo creo que uno siente incluso más gozo en la vida de fe que recibiendo la salvación. Uno siente más gozo dando la vida a otros. ¿Sí? Es el momento más alto de la vida de fe. Entonces, chévere que Dios no nos deja participar, porque si no nosotros estaríamos como en esa condición siempre de indigencia. Pero ahora somos partícipes con Él, coherederos del reino, y somos parte de su cuerpo que está actuando. Entonces, eso es cambiar de estatus absolutamente, ¿sí? No solamente que es el mendigo que recibió el favor, sino que además el mendigo ahora se sienta a su lado y empieza a ejecutar la labor del rey. Entonces eso es demasiado, como el privilegio demasiado grande, ¿no? Bueno, vamos a orar y nos vamos para la casa. Usted ya tiene sueño. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, que es la verdad, que nos impresiona, que nos conmueve, que nos abruma, Jesús, que es tan buena, Señor, y que nosotros podemos entenderla, verla, Señor, y vivirla. Gracias por la vida eterna, gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque estando nosotros en indigencia, estando, Señor, nosotros botados en el camino, heridos, a punto de morir, Señor, tú fuiste movido a misericordia en el camino que tú ibas a la casa del Padre, y en ese camino tú nos vendaste, nos recogiste, derramaste el vino y el aceite sobre nosotros, Padre Celestial, nos has bautizado en la iglesia, nos has injertado en la iglesia, Señor, y tú volverás por nosotros, Señor. Gracias, Jesús, gracias porque tenemos la promesa tuya ciertísima. Entonces ayúdanos a ser gozosamente partícipes de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.